Doctores, muy buenos días, ¿me escuchan? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Buenos Profe, días, buen día. profe. Buenos días, sí, señor. Bueno, muchas gracias, permítanme acá y abrimos esto. Luisa Fernanda Arangúnez, Buenos días, profesor presente. Francedy Arenas, Buenos días, doctor presente. gracias María Paula Bernal, Buenos días, doctor presente. gracias Edwin Cajamarca, Muy buenos días, profe, presente. gracias Edwin Castillo Beltrán, Hola, profe, buenos días. gracias Eli Díaz, González Ocampo, Profe, buenos Profe, días. Gustavo Celi. gracias Gustavo, profe, González Ocampo, presente. gracias Marina Ávila, Profe, ¿me escucha? sí señor, Marcelo González, presente, profe. gracias Marcelo, Soleidi, Soleidi. Espérame, eso Lady. Johnny Marroquín. Diez, 28. Juan Carlos Montes. Presente, profe. Gracias, Magda Pulido. Buenos días, profesor presente, gracias. Gracias, Kelly Vanessa. Hola, profe, buenos días. Gracias, Santiago Serna. Sema, perdón. Santiago Sema. Alexandra Vélez. Paula Villada. Profe, buenos días, presente. Paula. Sí, señor. Listo, Paula, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Y estábamos precisamente en el artículo noveno, en la que describía qué es una conducta. Luis Aranguren, ¿qué es? Entonces, explíquenos ese artículo noveno, en qué habíamos quedado. La conducta es un acto, profe. Ajá, ¿qué más? Un acto, una acción por el cual se viola una norma, un precepto jurídico, sí, una norma. Ok, Francedi, ayúdele a su compañera. La conducta es cualquier acción o comportamiento voluntario del ser humano. Li- Conducta punible, para que una conducta punible sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Ujú. Y se puede considerar como delito, es decir, si se le puede imputar un delito o no. Y conducta típica significa que la ley debe de estar descrita en la ley como un delito, es decir, que debe existir una norma que lo establezca para que esta conducta que sea ilegal. Antijurídica quiere decir que aunque se Hasta ahí, cumple. hasta ahí, hasta ahí porque no hemos visto la antijuridicidad. Listo, bueno, entonces, compañeros, vamos a arrancar entonces con su clase. La idea era que ustedes hubiesen estudiado qué es la tipicidad, ¿cierto? Habíamos dejado esa tarea ya hace bastantes días. Entonces, vamos a evaluar lo que es el artículo número 10. Este artículo número 10 es muy importante porque es donde vamos a arrancar todos los elementos, ¿cierto? Que debe tener un delito, entre ellos la tipicidad, ¿cierto? La tipicidad como elemento estructural de lo que es la conducta. Entonces,
Ese artículo 10 dice, la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características bases estructurales o básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión, también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política, ¿vale? Habíamos dejado también la tarea de saber qué es un tipo penal. ¿La hicieron o no la hicieron? ¿Alguien la hizo que quiera participar? Bueno, un tipo penal es la descripción legal de una conducta prohibida que el legislador llega a considerar delito. Es decir, es el modelo en abstracto que la ley construye, ¿cierto? El legislador construye para definir cuando una conducta humana merece pena. Por ejemplo, ¿pueden buscar el artículo 239, por favor? Otra persona que quiera buscar el artículo 103 también del Código Penal. El 139, profe, qué pena. 239 y 103. 239 y 103. ¿Alguien lo tiene? Profe, yo el 239. No Adelante, sé. Pablo. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Incurrirá en prisión de 32 a 180 meses, a 108, perdón. La pena será de prisión de 32 meses a 48 meses cuando la cuantía sea inferior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 48 meses a 108 meses cuando la cuantía sea igual o superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, es claro, ¿no? Eso es un tipo penal. Encontramos una descripción, hay un hecho que nos dice que es punible si se realiza de esa manera, ¿cierto? Y tiene una pena. Eso es un tipo penal. Cuando ustedes escuchen esa descripción del tipo penal, volvemos a decir, o ese concepto del tipo penal es esa descripción de una conducta que está prohibida por el legislador y que se considera delito. Ojo, que se considera delito. Ahora, el 103, ¿alguien lo encontró? Artículo Profe, 103, homicidio. Sí, adelante, por favor. Artículo 103. Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 del 2004, a partir del el artículo primero de enero del 2005. Marcelo, pare ahí, por favor. Fíjense lo que nos acaba de leer Marcelo. ¿Eso es un tipo penal? Volvamos a leer esa parte que leyó Marcelo. Artículo 103, homicidio. Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 del 2004, a partir del primero de enero del 2005. Listo. ¿Sigo, Otra. profe? No, hasta ahí. ¿Ese es el tipo penal? No, el tipo penal sería matar. Listo, ojo, porque lo que él nos está leyendo es una descripción normativa, ¿cierto? Una descripción y un antecedente normativo. Marcelo, lea el tipo penal, por favor. El que matare a otro Ese incurrirá sí en es. prisión de 208 a 450 meses. Listo, Marcelo, muchas gracias. Si ven, ya vamos entendiendo. Lo que él leyó inicialmente era una descripción normativa. ¿Qué es el tipo penal? Nuevamente, el tipo penal será esa descripción, ¿cierto? Esa descripción en la que definitivamente estamos encontrando una conducta que es prohibida por el legislador y que se considera delito. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? ¿Para todos No, claro? señor. Bueno, sí, señor. Sí, listo. señor.
Entonces, ya teniendo claro que es un tipo penal, fíjense ustedes, nuevamente el artículo 10 de la tipicidad, la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características bases y estructurales del tipo penal, ¿cierto? Ahí ya entendimos entonces qué es un tipo penal, ¿vale? Entonces, ¿qué es la tipicidad? La tipicidad es que la conducta concreta, es decir, lo que pasó en la realidad, encaje exactamente en una descripción legal previa, ¿sí? Si no hay tipo penal aplicable, pues ¿qué pasa? No hay delito. Si el encaje es a medias, es forzado, el juez no puede inventar, el fiscal no puede inventar, no se puede complementar lo que falta, ¿cierto? Y podemos pensar que el tipo penal es como un molde. Solo hay delitos si el hecho entra en el molde sin deformarlo. Yo no puedo meter un delito en un hecho. No es al contrario. Yo no voy a forzar a meter un delito y que tiene que caber allá un delito. No. El hecho tiene que ser tan perfecto que tiene que encajar perfectamente dentro del tipo penal. Vamos a colocar ejemplos. Mari, entonces, y ustedes me van contestando, ¿vale? Entonces, María mata a Pedro con un disparo en la cabeza. ¿Qué delito ustedes creen que existe allí? Homicidio. Homicidio. Un homicidio, Homicidio. ¿cierto? Entonces yo ya pienso, oiga, tengo que mirar si hay un homicidio, si de pronto hay ese homicidio tiene agravantes o no tiene agravantes, etcétera. Pero por ahora pensaría que la tipicidad es que el homicidio. Si yo voy en el Transmilenio y bajo la modalidad de cosquilleo está tan lleno que no me doy cuenta y me sacan el celular del bolsillo, ¿qué podría presentarse allí? Hurto. Oh, Un hurto, ¿cierto? Si una mujer que tiene 8 meses de embarazo quiere matar a su hijo, ojo, porque todavía no es un sujeto de derecho, ¿cierto? Es una persona que está que está embarazada y va a un centro clandestino para abortar, ¿estaría en un delito o no? El El aborto es aborto. ilegal. ¿Cierto? Habría aborto, ¿cierto? Un delito de aborto. ¿Qué otro podríamos imaginar? Yo soy alcalde y me apropio de los recursos del municipio. ¿Qué puedo? Prevaricato. No, Peculado. Peculado. peculado, peculado. El prevaricato, ¿cierto? Es diferente. ¿Qué sería el prevaricato? Como favorecer o sea, desviar las decisiones judiciales. Es una persona o es un servidor público que va y toma una decisión contraria a derecho, ¿sí? Contraria a la norma. A mí me dicen la norma que yo debo disponer el recurso, por ejemplo, no porque ese sería un peculado para aplicación oficial diferente. Imaginemos otra cosa. A ver, yo tengo que, como fiscal, tengo que solicitar una medida de aseguramiento, ¿cierto? En delitos graves. Si yo tomo la decisión de no hacerlo y no lo hago de manera justificada, estaría en un prevaricato, porque estoy tomando una decisión en contrario a derecho. ¿Listo? Eso es un prevaricato, tomar una decisión contraria a derecho. A ver, ¿qué otro qué se les ocurre? Bueno, por ejemplo, em, dale Magda, No, se me ¿quieres ocurre arrancar? cuando una pareja de esposos em, cuando el esposo agrede a la esposa en un Eso, contexto del hogar. listo, ¿qué sería? Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer, ir buscando unos hechos que tienen que encajar perfectamente dentro del tipo penal. En el ejemplo que yo siempre les doy, si yo soy jefe de una oficina y llego a despedir la gente, les digo que no les voy a pagar sus cesantías ni sus prestaciones, que se larguen ya de mi oficina.
¿Qué delito sería? Abuso de autoridad. No. ¿Qué delito sería? Compañeros. Ninguno, ¿cierto? Pues Ninguno. Yo no puedo encajar, decíamos, yo no puedo encajar, ¿cierto? Los delitos en los hechos. El hecho tiene que ser tan perfecto que debe encajar en un delito, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. No encontramos ninguno. Si no encontramos ninguno, ¿cómo se llama? No existe. Atipicidad. 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 Y se llama atipicidad por una razón. Si estamos hablando que lo típico es que esté dentro del código, pues lo atípico será que no esté dentro del código, ¿cierto? Entonces será una conducta atípica. Una conducta típica, atípica, es la que no está descrita dentro del código o simplemente no cumple con los requisitos del tipo penal, es decir, no tiene los elementos del tipo penal o no existió esa conducta. Ejemplo, ustedes todas, voy a poner de ejemplo las mujeres, todas preocupadas por su novio, ¿cierto? Todas preocupadas, no, pobrecito, desaparición forzada, no sé qué, colocan la denuncia y el personaje estaba de Carnaval de Barranquilla, en Carnaval de Barranquilla, pasándola bueno y aparece una semana después. Ustedes fueron a la fiscalía, activaron todo el plan de búsqueda, llamaron al Gaula y demás, ¿cierto? Allí se activó y se aperturó una noticia criminal por desaparición forzada, ¿cierto? Ustedes como fiscales, cuando se dan cuenta que aparece el personaje, pues ustedes ¿qué tendrían? ¿Un delito o no? Habría No tipicidad de la conducta. tendría una tipicidad de la conducta, ¿cierto? La tipicidad de la conducta es que este personaje no estaba desaparecido ni había muerto, sino que estaba de parranda, ¿vale? Listo. Entonces, sigamos con la tipicidad. Dice que la ley penal debe definir de manera inequívoca, expresa y clara, ¿cierto? Esta frase recoge esa exigencia de máxima precisión en el derecho. Por ser la rama más intensa del poder estatal, se dice que debe cumplir con estos elementos. Recuerden que yo les he dicho que el derecho penal es la más exigente. ¿Por qué? Porque priva de unos derechos fundamentales que son importantes, ¿cierto? La libertad. Nadie quiere que lo priven de su libertad. Después de la vida, la libertad. Entonces, debe ser inequívoca, ¿cierto? Porque no debemos tener otras interpretaciones. Debe ser absolutamente debe ser claro, no debe permitir dos lecturas razonables, sino que debe ser claro. El texto debe admitir interpretaciones, pero no interpretaciones opuestas, ¿sí? No interpretaciones opuestas. ¿M? Y cuando hay duda sobre el alcance, pues obviamente, no debería estar ese tipo penal allí. Lo otro que nos dice es que debe ser expreso, que lo prohibido esté dicho, debe estar dentro de la misma norma, no debe permitir analogías, ¿cierto? Lo penal no funciona como una intención del legislador, sino que está dentro del texto, con límites. Y el otro elemento es que sea claro que el ciudadano promedio, al menos con una asesoría mínima técnica, pueda anticipar qué es lo que está prohibido, ¿sí? Por eso es que la tipicidad protege esa previsibilidad. Si hago X cosa, sé que es delito o no, ¿cierto? En conjunto, pues este artículo 10 que describe la tipicidad es un escudo contra el mismo Estado. Imagínense usted donde el Estado se inventara cualquier tipo penal
o cualquier fiscal que llegue a interpretar un tipo penal entonces empiece a imputar gente a la maldita sea. Pues no puede ser, debe existir una seguridad jurídica. Yo debo confiar que el Estado cuando me investiga es porque tiene unos motivos, porque tiene unas razones para investigarme. ¿Listo? ¿Es claro? Ahora, habíamos dejado una tarea y vamos a revisar la tarea. ¿Listo? Entonces, ya se empezaron a desconectar los que no hicieron la tarea. Mm, Paula Villada. Paula Villada. ¿Ya se desconectó Paula? Señor profe, Paula, sujeto activo. ¿Qué es el sujeto activo? ese era el trabajo que usted nos calificó, ¿cierto, profe? Sí. Y me lo leo bien para explicarlo. Mm, Bueno, ¿alguien lo tiene a la mano para no perder tanto tiempo? Sujeto activo. No, El profe, el individuo que sujeto activo realiza el es comportamiento. responsable de la acción penal. Responsable de la acción penal. ¿Qué más, Vanessa? Es el individuo que realiza el comportamiento descrito por el verbo rector. Listo, entonces su sujeto Lo activo. hace por medio de acción u omisión. Listo, ¿qué más? ¿Alguien tiene una descripción adicional? Marcelo. Es una persona natural o, bueno, que en algunos casos específicos se puede actuar como por dolo, por intención o por culpa, por negligencia. Ajá. El sujeto activo pues también se realiza por una conducta descrita de tipo penal, lo que se ha estado hablando ahorita en las descripciones, profe. ¿Listo? ¿Algo más? Listo. Entonces ya tenemos esa descripción, ¿cierto? El sujeto activo entonces será esa persona que realiza la conducta punible, ¿cierto? Y que esa conducta puede ser por acción u omisión, ¿listo? Y también es conocido, es posible que ustedes cuando lean una sentencia no solamente se escuche o se describa como sujeto activo, sino también como sujeto agente. Es posible que lo encuentren de esa manera, no solamente sujeto activo, sino sujeto agente. Espérenme que por acá quería describirles. Profe, Sí, ¿usted me puede recomendar un libro de, o sea, como derecho penal que me ayude a llevar la guía a la materia? Pero es que, digamos que yo tengo unos, pero es que están escritos muy enredados. Yo quedo más enredada de lo que estoy. La forma en que redactan no es tan comprensible. sí, es que es un poco complejo. Realmente se utilizan muchos descripciones técnicas y conceptos técnicos y es por eso que yo trato de hacerles a ustedes, desmenuzarles el concepto técnico. Hay uno que se llama Fundamentos de Derecho Penal de Fernando Velázquez Velázquez. Es gigante, pero es muy claro. Tiene ejemplos. Fundamentos de Derecho Penal, Fernando Velázquez Velázquez, parte general. Listo. Entonces vamos a arrancar. Bueno, no, es que Marcelo había dicho algo que me pareció importante y lo había anotado acá, era lo que les iba a decir. Y es que, ojo, en Colombia se investigan a las personas. Se Sí. investigan las personas, no las personas jurídicas. Ojo porque el derecho penal, lo que hemos leído, es que se investigan son las conductas humanas que tienen dolo o culpa y que tienen una responsabilidad individual. Entonces, las empresas no es que no respondan, ¿sí? Representante Sino legal. que responden a través de su representante legal, exactamente, ¿cierto? Entonces, ojo porque yo no puedo investigar a Johnson y Johnson, yo no puedo investigar a Colanta, yo no puedo investigar a Parmalat, ¿cierto? Yo tengo que investigar
al representante legal de la empresa Colanta. Yo tengo que investigar al representante legal de la empresa Claro, a una persona que asuma esa responsabilidad individual. Eso es súper importante y puede ser hasta pregunta de preparatorio, ¿cierto? Porque si el derecho penal investiga a una persona jurídica, pues no estaríamos revisando lo que es una conducta individual o una conducta del ser humano. ¿Vale? Listo. ¿Alguna duda con eso? Eso es importante que lo tengan claro. Bueno, listo. Veníamos hablando entonces del sujeto activo. Hay varias clases de sujeto activo. A ver, ¿alguien investigó el sujeto activo plural? No, profe. Bueno, Tengo ese Cuando sujeto son pasivo más, que es la persona que sufre el daño. no, vamos allá, Como, vamos en sujeto activo. Listo, entonces miren, para que les quede claro, ustedes vamos a ir por partes mejor porque ustedes no consultaron. Entonces, tenemos un sujeto activo, ¿cierto? Ese sujeto activo, ¿yo cómo lo identifico dentro del código? Busquen, por ejemplo, artículos 103, 111, 239, 244. Se los repito para que los busquen rápidamente entre todos. Profe, 103, 111, 239, 244. Señor Gustavo. actor activo se podría delimitar como actor intelectual y actor material. No, eso no existe. Ya lo iremos a revisar, pero esos son tipos son de comportamiento. ¿Sí? Profe, 103 es el mismo que ya habíamos leído. Listo, veámoslo. El que mataría a otro incurrirá en prisión de Por 208 a 405 meses. por favor, no lean la pena, ¿vale? Para no Ok. demorarnos. Vanessa, léalo otra vez despacio, por favor. El que mataría a otro incurrirá en prisión. ¿Cómo usted identifica el sujeto activo ahí? El que mata es indeterminado. Fíjense que dice el que. El que será el sujeto activo, porque tiene esa expresión. Ustedes pueden determinar que ese será el sujeto activo. Fijémonos en el 111. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Magda, ¿cuál es el sujeto activo dentro de ese tipo penal? El que El que. ¿Ven? Nuevamente el que. 239. 239. Profe, ese es el del hurto. Sí, Paula, ¿qué dice? El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Listo, ¿cuál es el sujeto activo? El que. El que nuevamente. 244. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener un provecho ilícito, cualquier utilidad lícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero. Listo, ¿cuál es el sujeto activo? El que. Listo. Ahora vamos a identificar un sujeto activo plural. Un sujeto plural o un sujeto activo plural es cuando la esencia de ese tipo penal exige que tengan que hacerlo varias personas para poder ejecutar la conducta punible. Es decir, uno solo no es capaz de cumplir con ese tipo penal. Necesita que haya varios para poder cumplir ese tipo penal. Estamos diciendo que la ley es clara, expresa e inequívoca, ¿cierto? Yo solito no puedo cumplir ese tipo penal, tengo que estar con otros y eso puede darse en un sujeto activo plural. Ejemplo, Juan profe, sería el este para delinquir. podría entrar el que ahí, profe. ¿cuál? El artículo 246, la estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero. ¿Cuál será ahí? El que. Será activos son el que, entonces es uno. Fíjense que el que es uno, no necesita dos, ¿cierto? Yo Fíjense tengo uno, en el artículo 340. ese está el concierto para delinquir. ¿Qué Las dice? 24 billones. ¿Qué dice el Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con Listo, prisión. dice varias personas. ¿Ustedes creen que nos podemos concertar solos?
No, necesito concertarme con otro o más para que el delito se dé. Cuando ustedes escuchen concierto para delinquir, pues no será uno solo. Tendrán que ser un concierto para delinquir de dos o más personas que cometan un delito. Artículo 467, 468, 469, por ahí escuché a Luisa Fernanda con un delito. Rebelión. Rebelión. El alzamiento armado de un grupo de personas Ajá, para listo. cometer algún Entonces, delito. Artículo 467 de la listo. Constitución. Si ven ustedes, entonces ese tipo de artículos que dice los que, quienes, las personas, exigen necesariamente que haya un grupo de sujetos activos que cometan la conducta. En este caso serán sujetos activos de tipo plural. Dentro de la misma jurisprudencia es posible que ustedes escuchen sujeto activo único, sujeto activo singular, sujeto activo simple. Todos son los mismos. Fíjense ustedes, sujeto activo, pensamos en uno solo. Sujeto activo simple, pues nos están diciendo que es uno. Y si estamos diciendo que es sujeto único, pues será uno, ¿cierto? Siempre será la misma descripción de sujeto activo. Esto se los digo es para que cuando lean no se vayan a confundir. ¿Y La- cómo sería, profe? Una pregunta, ¿y cuál sería la diferencia o cómo hacemos para identificar respecto a la coautoría? no, porque no estamos viendo modos de participación. Estamos apenas hablando de sujeto activo. Sujeto. Sujeto. No estamos hablando ni de autoría, ni de coautor, si es mediato, inmediato. No estamos hablando de nada de eso. No hemos llegado hasta allá. Apenas vamos en sujeto activo. ¿Listo? Eh, Otra forma de encontrar o otra característica o clase de sujeto activo es la de sujeto activo calificado o cualificado o sujeto especial. ¿Sí? Nuevamente se las repito. Sujeto especial, cualificado o calificado. ¿Eso qué significa? Que debe tener una característica muy especial ese sujeto activo para que la conducta se pueda realizar. Si ese sujeto activo no tiene esa característica, pues no tenemos un sujeto activo y no tendríamos ese tipo penal. Ejemplo, pueden revisar artículo 108, pueden revisar 397. Pueden revisar cuál más. 402, 403. Entonces, si quieren, revisemos el 108. La madre que durante el nacimiento, dentro de los 8 días siguientes, mataría a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, de inseminación artificial o transferencia, o óvulo fecundado no consentidas. Listo. ¿Qué significa eso? Una mujer que ha sido accedida, ¿cierto? Carnalmente, en contra de su voluntad, queda embarazada y mata a su hijo durante la primera semana, ¿cierto? ¿Cuál es ese tipo penal que exige? ¿Qué Que sea exige? madre. Que sea mujer, ¿cierto? Léelo otra vez. La madre que durante el Ajá. nacimiento, ¿Cierto? Entonces esperemos, tiene que ser mujer, obviamente, tiene que ser madre, ¿cierto? Y sobre todo tiene que ser madre de un hijo fruto del acceso carnal violento. Fíjense que trae todas unas características especiales. No puede ser cualquier mujer, no puede ser una mujer que queda embarazada y mata a su hijo al día siguiente. No, tiene que ser madre y tiene que ser madre fruto, ¿cierto?, de un acceso carnal violento. profe, 237, profe, pero eso señor, no es muy confuso. Uno en 8 días, ¿cómo va a saber que está en embarazo y si me tomo el post-day? Eso es... pero es que el post-day no es un parto. Pero es que y con 8 días. No, ahí no dice eso, lee otra vez. Ah, durante el nacimiento. Ya, 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 profe, qué Ah, pena. entonces ya hay un bebé, Estaba ya nació confundida, el sí, ya bebé. nació No, si y lo mata tomaste el después. post-day, pues no es un aborto, claramente. No, ¿Listo? profe, qué Porque pena. y menos si tienes 24 horas de embarazo. ¿Listo? Ya, ya. Es lo Listo. que les da como la depresión postparto. Ajá, entonces de cierta manera hay una discusión de por qué 8 días. Entonces lo que se dice médicamente es que la tensión o el estrés postparto
se identifica durante esa semana. Listo, compañeros. ¿Alguien encontró el 237? Profe, yo, Sí, Paula. incesto, el que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Listo, ¿sí ven? Entonces fíjense que aquí nuevamente debe existir una relación de familiaridad, ¿cierto? Sea con un ascendiente o con un descendiente. Necesariamente tiene que darse esa situación para que sea considerado un sujeto activo cualificado, especial o un sujeto activo calificado. 397, Yo, profe, sí, Marcelo. peculado por apropiación. Sí. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o bienes o fondos para fiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razones o con ocasiones de sus funciones. Incurrirá en prisión de 96 a Hasta ahí, 200. no lean apenas. Listo, Ok, Marcelo. Entonces, ¿cuál es el sujeto activo cualificado? el servidor público. ¿Cierto? Tiene que ser servidor público. Si yo tengo una persona en la alcaldía y es servidor público que se apodera de los recursos, en este caso, ¿qué sería? Un peculado, ¿cierto? Pero si esa persona no es servidor público, entonces ¿qué tendría? Un hurto, porque fíjense ustedes que el que no tiene esa calidad tendría que ser entonces un hurto, ¿vale? ¿Es claro hasta aquí, compañeros? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces ya les queda fácil identificar cuándo es un sujeto activo único singular, sujeto activo plural, un sujeto activo simple, un sujeto activo calificado, cualificado o especial, ¿vale? Vamos ahora entonces, ahora sí, con el sujeto pasivo. ¿Qué tenía el sujeto pasivo, Marcelo? Qué pena, profe, está aquí anotando lo que está diciendo. Tranquilo. Señor, qué pena. Usted nos iba a dar la descripción de sujeto pasivo hace un momento. Ah, sí, profe, que el sujeto pasivo es quien sufre el daño. O sea, cuando ahorita estaba hablando sobre el tema del sujeto activo, es quien comete el hurto o comete la acción. Y el Listo, sujeto pasivo es el dueño del celular o la persona que sufre el daño. listo. Bueno, entonces, les pregunto, ¿el sujeto pasivo es el mismo denunciante? No No siempre. necesariamente, profe, porque a veces el denunciante puede ser el acudiente de un menor de edad que ha sido el sujeto pasivo, que ha sido la víctima. Exacto. Puede Entonces, ser el vecino que ve la violencia intrafamiliar, exacto. por ejemplo. O Pues, puede o puede ser ser, mi jefe que observa que yo me estoy llevando, ¿cierto?, las cosas de la oficina. Entonces, en este O la caso, autoridad que descubrió de pronto el, el abuso o la flagrancia. no siempre, ojo, no siempre, y ténganlo claro, porque muchas veces uno identifica ese error, no siempre el que denuncia es el sujeto pasivo de la conducta. El sujeto pasivo de la conducta entonces es ese titular del derecho que le resulta vulnerado o que se le puso en peligro, ¿cierto? Con la acción delictiva de ese sujeto activo. Entonces, puede ser tanto, aquí sí nos cabe una persona natural o una persona jurídica. El sujeto pasivo sí puede ser una persona jurídica. Por ejemplo, si yo daño el goodwill, ¿cierto? El buen nombre de una empresa, yo lo puedo atentar saliendo con un TikTok que se vuelve viral diciendo que la empresa Johnson y Johnson es mala, que la empresa Johnson y Johnson sus productos generan cáncer, etcétera. Si yo no tengo, ¿cierto?, fundamento para decirlo, yo podría estar atentando contra el goodwill o buen nombre que tiene una persona jurídica. Y en este caso, entonces, dentro de esta categoría del sujeto pasivo, sí caben las personas jurídicas. ¿Listo?
Hay dos clases de sujeto pasivo. Sujeto pasivo genérico y sujeto pasivo específico. Nuevamente, hay dos clases, sujeto pasivo genérico y sujeto pasivo específico. Cuando yo hablo que el sujeto pasivo genérico es porque el Estado le compete la garantía y la tutela de los derechos de los ciudadanos, ¿cierto? Ejemplo más claro, si una persona se hurta el alcalde de Bogotá se hurta los recursos de todo Bogotá. ¿Quién es el sujeto pasivo allí? Toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía, ¿cierto? Todos los bogotanos, inclusive todos los colombianos, porque al ser capital Bogotá, pues estaríamos lesionando efectivamente el derecho de todos. Como no puedo traer los 10 millones de habitantes de Bogotá a una audiencia para que declaren, ¿cierto? Pues consideraré allí que el sujeto pasivo es quién, el Estado, ¿cierto? Porque al Estado le compete este tipo de escenarios donde están comprometido el bien jurídico de todos. ¿Cuándo será un sujeto pasivo específico? Hace un rato ustedes estaban colocando ejemplos entre la violencia intrafamiliar, digamos, la esposa le pega al esposo. ¿Quién será el sujeto pasivo allí? La esposa. No, el esposo, El ¿cierto? esposo. Porque estamos diciendo que la esposa le pega al esposo, ¿cierto? Si hay una persona a quien le hurtan el celular, como dijo Marcelo, pues la persona a la que le hurtan el celular será el sujeto pasivo, ¿cierto? Si ustedes están en una riña y ustedes terminan lesionados sin un ojo, sin un brazo, pues ustedes serán el sujeto pasivo. Es sobre quien recae la conducta. ¿Listo? Solamente que allí, fíjense ustedes que sí tenemos nombre propio, sí tenemos nombre propio de ese sujeto pasivo, sí sabemos quién es ese sujeto pasivo. ¿Listo? ¿Es claro? Bueno, vamos a pasar entonces con una evaluación. Espérenme un segundo. A ver si acá lo encuentro. Ah, ah, ah. Vamos a hablar de un elemento. Se lo voy a colocar acá en el chat. Vamos a hablar de objeto y vamos a hablar de conducta. Objeto y conducta. ¿Qué es el objeto? El objeto se divide en dos para que ustedes lo puedan identificar dentro de un delito. Y se distingue el objeto jurídico porque es el bien jurídico tutelado que se afecta. Y el objeto material se refiere a la persona, bien o cosa sobre la cual recae la acción delictiva del sujeto activo. Nuevamente, el objeto, el objeto se define en dos o se identifica a través de dos elementos, un objeto jurídico y un objeto material. El objeto jurídico es el bien jurídico o el derecho tutelado por el legislador en cada tipo penal, en cada tipo penal. Y el objeto material se refiere a la persona, bien o cosa sobre cual recae la acción delictiva del sujeto activo. ¿Sí? Casi que el objeto material viene a ser entonces sobre quien recae la conducta o la agresión. Vamos a ver ejemplos. Luisa Viviana, si yo le digo que un alcalde se apropió de los recursos de su municipio, ¿qué bien jurídico tutelado se está afectando? Luisa, tiene el micrófono cerrado. ¿El dinero, profe? No, ¿cómo así que no sé?
¿Qué es un bien jurídico tutelado, Luisa Pero es que Vivian? estaba escribiendo acá lo que su merced está hablando tan rápido que... Luisa, ¿qué es un bien jurídico tutelado? Eh, espéreme, creo que tengo acá unos apuntes todos enredados que ni entiendo. Pero yo les ¿Ese he sería el venido patrimonio? preguntando, ¿entienden, no entienden, entienden, no entienden? Si no entienden algo, pues la obligación de ustedes es preguntar. ¿Listo? ¿Qué es un bien jurídico tutelado, compañeros? Es el interés o el valor o la condición que el Estado decide proteger y garantizar. Sí. Y para explicarlo de forma menos enredada, menos técnica, Profe, son los derechos como Derecho. fundamentales, la vida, la integridad. listo, no solamente son los derechos fundamentales, sino que también son esos bienes jurídicos, los bienes jurídicos son esos intereses, esos valores fundamentales, ¿cierto? Como lo dice, también pueden ser los derechos fundamentales, pero no son siempre derechos fundamentales. Ese bien jurídico es ese interés individual, es ese interés colectivo que tiene el legislador de proteger a alguien. Miren, si yo le pregunté a Luisa, si un alcalde se apropia los recursos de su municipio, pues, ¿qué bien jurídico estaríamos protegiendo? El El patrimonio, como patrimonio. los bienes, los recursos. El patrimonio no, porque el patrimonio de quién? La La administración administración pública. pública. La administración pública. Si a ustedes le hurtan su celular, ¿qué bien jurídico tutelado estábamos protegiendo? Ese sí es Ahí el sería patrimonio. todo el patrimonio. Su patrimonio, claro, es su patrimonio, ¿cierto? Si a alguien lo matan, ¿qué bien jurídico tutelado le están afectando? La La vida. vida. La vida, claro. Entonces, ¿cómo yo puedo saber eso? Miren, vamos a hacer el ejercicio con el homicidio. Artículo 103. Ubíquenlo dentro de su código penal, ubíquenlo si quieren con la página. Me avisan cuando ya lo tengan ubicado. ¿Ya ubicaron el 103? 103, Sí, profe. señor, el homicidio. Listo. El artículo 103, ¿a qué título pertenece? Al título segundo. Ah, no, Delitos perdón, contra la capítulo vida y la segundo. integridad personal. No, Sí, ojo, ojo Magda, porque es capítulo, título y El libro. título es Delitos contra la vida y la integridad personal. Listo, sí. entonces, yo sé que si está dentro de ese título, pues que está protegiendo la vida y la integridad personal. Vámonos al artículo 397. Me avisan cuando lo tengan ubicado. Este es de la administración pública, título 15 de la administración pública. Si ven, entonces ustedes ya ahí encuentran cuál es el bien jurídico tutelado. El mismo código les está diciendo a ustedes qué bien jurídico se está protegiendo. Artículo 239, Patrimonio económico. patrimonio económico, ¿cierto? Y así con todos los delitos, absolutamente con todos. Por ejemplo, artículo 132, manipulación genética. De la vida y la integridad personal. Listo, así van ubicando cuál es el bien jurídico tutelado que se pretende proteger con ese tipo penal. ¿Es claro, Luisa? ¿Es claro para Sí, todos? señor, doctor. Listo, entonces, nuevamente, el objeto jurídico es entendido como el derecho o bien jurídicamente tutelado, ¿cierto? Ya hablamos entonces del objeto jurídico. Vámonos entonces al objeto material. Objeto material. Mire lo que dice el objeto material. Dice que se refiere a la persona, bien o cosa sobre la cual recae la acción delictiva del sujeto activo. ¿Cierto? Entonces, ok,
¿Qué es esto que nos está enviando? Ah, bueno, listo. Gracias, Vanessa. Listo. Entonces, Profe, sobre la cual recae la cosa, ¿qué? eh, Persona o... nuevamente repito, el objeto material se refiere a la persona, bien o cosa, sobre la cual recae la acción delictiva, ¿cierto? Entonces, ejemplo, Luisa Viviana, si María mata a Pedro con una pistola 9 milímetros, nuevamente, María mata a Pedro con una pistola 9 milímetros, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto material? A 9 milímetros, ¿no? Nuevamente, si María mata a Pedro con una pistola 9 milímetros, ¿cuál Ok. es el objeto material? Si el objeto material se refiere a la persona Bien o y cosa cosa sobre el sobre cual la cual recae la recae acción. la acción delictiva. ¿Sobre quién Pedro, recayó la profe. acción delictiva? Luisa. Sobre Pedro. Luisa, ¿sobre quién recayó la acción delictiva? Sobre Pedro. ¿Por qué sobre María Pedro? mata a Pedro con el arma. Ajá, entonces si el objeto material es sobre quien recae la acción delictiva, ¿sobre quién recayó? En Pedro, porque ¿quién perdió la vida? ¿Pedro o la Pedro, pistola? Pedro, Ah, Pedro, Pedro, ¿listo? Pedro. Listo, profe. Entonces, siguiente ejemplo. Elkin va en el Transmilenio y le roban su celular, es decir, se lo sacan de su bolsillo. ¿Cuál es el objeto material? El celular. El celular, porque sobre quién recayó, ¿cierto? Es bien o mueble, estábamos diciendo que es la persona, la cosa sobre cual recae la acción delictiva, ¿cierto? Entonces sería el celular. Eh, otro ejemplo. Mm, si Juan agrede a Pedro con un cuchillo y lo hiere a nivel del tórax, ¿cuál es el objeto material? El cuerpo. El cuerpo, ¿cierto? De la otra persona. No es el cuchillo, es sobre quién recae la acción delictiva. ¿Es claro? ¿Quedó claro, Luisa? Sí, señor. Ok, listo. Vamos entonces a hablar de verbos rectores. ¿Alguien recuerda su clase de primaria, de tercero primaria, de qué es un verbo? La acción y termina en La acción. Es una acción, ¿cierto? Y por ahí también decían que termina en ar, er, oír, ¿cierto? Entonces, entonces será una acción, es una conducta. Pero cuando estamos hablando de un verbo dentro del derecho penal, los vamos a llamar verbos rectores, ¿sí? El verbo rector es esa palabra que describe la conducta prohibida, es el núcleo de la acción penal. Sin verbo no hay conducta. Y sin conducta, ¿qué? No hay tipicidad, ¿cierto? Entonces, el verbo rector nuevamente es ese elemento del tipo penal que expresa la acción o la omisión jurídicamente prohibida y delimita el comportamiento punible, ¿cierto? Es importante nuevamente y les insisto, porque nos define qué está prohibido, nos delimita el alcance del delito, nos dice si es acción u omisión, nos permite Profe, diferenciar delitos parecidos unos al otros, condiciona la imputación objetiva. ¿Listo? profe, Hasta aquí es claro, ahí, Marcelo. Sí. ahí sería entonces, con los ejemplos que se han dado, entonces sería el que apoderarse, el que se apodere, o el que mate, o el Exacto, que vamos se... a revisar.
Vamos a revisarlo. Entonces, artículo 103, Marcelo, el que nos está diciendo. Lea el artículo 103, por favor. Ya lo busco, profe. O el Miremos. que lo tenga. ¿Quién lo tiene a la mano? Artículo 103. 103, 200. Ya lo busco, profe. Compañeros, necesito que estén activos en la clase todos. No, El qué que pena mataría a otro no incurrirá en mando a Luis. prisión. Listo, Eh, entonces, el que matare a otro. ¿Cuál será el verbo rector allí? matar. Atare. Matar, ¿cierto? Matar se vuelve el verbo rector. ¿Por qué es el verbo rector? Porque los verbos terminan en qué? Ar, er, oír. ¿Y cuál es la acción que nos está diciendo acá? Matar, el que matare a otro, ¿cierto? Verbo rector, matar. Artículo 239, el del hurto. Inciso primero. El que se apodere. Ajá, léalo por favor el inciso El que se completo. apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Listo, entonces, fíjense aquí que no es tocar, no es usar, no es mirar, sino es que Que se apoderarse. apodera. Apoderarse, ¿cierto? El que se apodere, ¿cierto? Porque apoderar es un verbo rector. Ar, er, oír, ¿cierto? Yo me apodero, tú te apoderas, él se apodera, ellos se apoderan, ¿cierto? ¿Cuál ser entonces verbo rector? Apoderar, ¿listo? Igualmente como el que vimos ahorita del homicidio. Verbo rector, matar, ¿cierto? No es lesionar, no es amenazar, es causar la muerte, el que matar, el que mate a otro, ¿cierto? Entonces, estos verbos rectores, como ustedes se dan cuenta, solamente tienen un verbo rector. ¿Cuál es el verbo rector? Matar o apoderar. Ustedes, esos tipos penales se llaman así, un tipo penal con un verbo rector. Hay otros tipos penales que tienen varios verbos rectores o que tienen conductas alternas, es decir, no necesariamente se tienen que cumplir todos los verbos rectores, sino que con uno que se cumpla también se da el delito. Ejemplo, artículo 192. Violación ilícita de comunicaciones. Sí, ¿Ese, por profe? favor, leámoslo despacio. Penas aumentadas por el... ¿Desde ahí o más adelante, profe? No, recuerda que estamos leyendo tipos penales, ¿no? Entonces, el tipo El penal es la que parte del comportamiento. ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona o se entenderá indebidamente en su contenido. Se entere. Listo. Entonces vamos a leerlo nuevamente despacio. La violación ilícita de comunicaciones, artículo 192. El que, ¿cierto? Un sujeto activo único el que ilícitamente sustraiga, verbo rector, sustraer, el que oculte, ocultar, el que extravíe, extraviar, el que destruya, destruir, el que intercepte, interceptar, el que controle, controlar o impida, impedir una comunicación privada dirigida a otra persona o se entere indebidamente, enterarse indebidamente de su contenido incurrirá en prisión, ¿cierto? Fíjense que no es necesario que para que una persona sea investigada por este delito tenga que haber destruido, interceptado, controlado. No, dice el que ilícitamente sustraiga, oculte, coma, extravíe, coma, destruya, coma, intercepte, coma, controle, coma, o impida, ¿cierto? Es alternativo, impida una comunicación o se entere indebidamente. No necesariamente, les repito, tienen que presentarse absolutamente todos los verbos rectores, sino con uno que se cumpla, yo puedo empezar a investigar una persona. ¿Es claro? ¿Es claro, compañeros? Sí, profe.
Sí, Bueno, señor. después del Profe, una parcial oral, pregunta, no empiecen, es que no me acuerdo, es que no sé, no lo dijo. Bueno, que conste. profe, qué Señora, pena. ¿Y ese ilícitamente en dónde encaja? ¿cuál? El que El, diga tan incurrirá, el que ilícitamente. A ver, por ejemplo, usted tiene su celular, yo pienso que usted me está colocando los cachos y le envío, por ejemplo, un virus que me permite escuchar sus conversaciones, ¿sí? De cierta manera, yo escuchar sus conversaciones es que un ilícito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no tengo el poder para poder escuchar sus conversaciones. ¿Por qué? Son íntimas, personales. Para yo poder escuchar sus conversaciones, por ejemplo, a través de una interceptación, yo tendría que tener ¿qué? Una Autorización. autorización de un fiscal y de Un un juez. juez de control de garantías. ¿Listo? Igual, usted quiere ir a revisarle el celular a su novio, ¿cierto? Usted está, y que él no se dé cuenta, estaría usted violando ilícitamente las comunicaciones de su novio, ¿cierto? De cierta manera. O usted le bloquea a una persona, estaría usted impidiendo, ¿cierto? Que esta persona tenga una comunicación privada. ¿Mm? ¿Listo? Bueno, compañeros, vamos entonces a retomar un poco. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que es un sujeto activo, sus clases de sujeto activo, hemos visto sujeto pasivo, las clases de sujeto pasivo, hemos visto el objeto jurídico, el objeto material, hemos hablado también de las conductas, que las conductas son esos comportamientos que se describen como punibles dentro del código, que pueden ser por acción o por omisión y que tienen adicionalmente unos verbos rectores. Hablamos de unos verbos rectores con un verbo rector como matar, causar, apoderarse, apropiarse, y hablamos de otros tipos penales con varios verbos rectores o conductas alternativas como las que nos establece el artículo 192, en la cual nos habla de, perdón, de sustraer, de ocultar, de extraviar, de destruir, de interceptar, controlar o impedir una comunicación. ¿Listo? Hasta aquí vamos. Vamos a hablar de otro elemento de la tipicidad, que es el resultado, y vamos a hablar de la causalidad. Cuando nosotros hablamos del resultado, es ese efecto o esa consecuencia jurídica o esa consecuencia material de la conducta ejecutada por ese sujeto activo. Y estas se dividen, se los voy a colocar acá en el chat, físico o material o jurídico o de mera conducta. Este es el resultado. Ay, no creo que se lo envíe solamente a una persona. Todos. Ya, creo que ahí ya lo están viendo en el chat. Sí, 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 doctor, ya se evidencia. Sí, profe. Listo. Cuando nosotros estamos hablando entonces del resultado, es esa consecuencia que produce la conducta del sujeto activo, del autor sobre el bien jurídico, ¿cierto? Pero ojo porque no todo delito exige un resultado material visible, por eso lo distinguimos en resultado físico o material y resultado jurídico o normativo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Cuando nosotros decimos que hay un resultado físico o material, es una modificación, ojo, que es perceptible en el mundo exterior. ¿Eso qué implica? Que haya un cambio físico, que haya un daño concreto, que haya una alteración verificable. Ejemplo, en un homicidio,
¿Yo cómo puedo verificar si hubo un daño físico o material? Se murió. La Porque muerte. tengo un muerto, ¿cierto? Con el cuerpo. Necesariamente tengo un muerto. Ya que tengo que verificar, pues que esté muerto, ¿cierto? Verificablemente en el mundo exterior es porque tengo un muerto. Hay un daño físico, hay un daño concreto, hay una alteración verificable. Si yo les pego a ustedes un puño en un ojo, a la altura del ojo, yo con ustedes, ¿cómo pueden verificar si efectivamente hubo un daño material o físico? Una Con la contusión, lesión. una Porque herida. tienen un morado, ¿cierto? Tienen un hematoma, tienen una equimosis que demuestra que efectivamente hubo un golpe, ¿cierto? Si hubo un daño en bien ajeno, si yo hoy les rompo los vidrios de su casa, ¿cómo ustedes se dan cuenta, cómo pueden verificar que hubo un daño físico o material? Con el vidrio roto. Los vidrios rotos, ¿cierto? Ya tenía un vidrio, ya no está el vidrio, aquí están los pedazos de vidrio, ¿cierto? De esa manera son los resultados, o son más bien los delitos de resultado material, es decir, lo puedo verificar físicamente. ¿Listo? ¿Es claro hasta aquí? Listo. Ahora vamos a hablar del resultado jurídico. Aquí el resultado no es físico, sino que es una afectación jurídica del bien protegido. Aunque no haya daño material visible, es una afectación en el plano normativo, ¿sí? En este caso, en este caso, por ejemplo, vámonos al artículo 340, que ya lo habíamos revisado. Artículo 340, por favor. Concierto para delinquir. Sí, Entonces, se configura como el simple acuerdo de voluntades, aunque uno se haya no cometido el delito. leámoslo, por favor, Luisa, Ok. para todos. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta. Listo. Entonces, ¿ustedes pueden tocar el concierto para delinquir? No. No, ¿Ustedes pueden sentir el concierto para delinquir? no. Fíjense que no es perceptible por los sentidos, es decir, no es perceptible al tacto, ¿cierto? Sino que es un concierto de voluntades. El concierto de voluntades o el acuerdo de voluntades yo no lo puedo tocar, no lo puedo sentir. Entonces es por eso que se llama como un resultado jurídico o de mera conducta. No necesariamente para que el delito se dé, yo tengo que sentir el delito, yo tengo que tocar el delito, sino que de cierta manera se da como jurídico o mera conducta, ¿sí? Otro ejemplo, el 348. Profe, una pregunta. Ese resultado material y jurídico digamos, pueden confluir en un solo delito. ¿Los dos? Sí, No, tendrá que ser uno o el otro, ¿sí? Tendrá que ser el uno o el otro porque, o si no, tendrías dos maneras o dos alternativas de demostrar el delito y la idea es que sea en una sola. O es genera un daño físico o material o genera una lesión jurídica o de mera conducta, ¿sí? No podrías tener las dos, tendrías que tener una o la otra. ¿Encontraron el 348? El Sí, que profe. publica y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delitos o género de delitos incurrirá en multa. Listo, si yo les digo a ustedes hoy, ahorita como faltan 10 minutos para las 10, a las 10 vamos a salir todos a hurtar donde ustedes vivan. ¿Listo? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes pueden tocar esa incitación a delinquir? ¿La pueden sentir? ¿La pueden tocar? ¿Pueden saber qué tan grande es esa incitación? no, es como, no. No se No puede, se puede. ¿cierto? Entonces es jurídico o de mera conducta, ¿sí ven? Por eso el ejemplo más claro es nuestro presidente hace poco colocó un tuit donde
salía o decía que todos vamos bueno, era más o menos que vamos a salir a marchar y demás, pero Vicky Dávila le decía que era una incitación a delinquir. En ese caso hubo una discusión respecto de si existía ese delito o no, si esa instigación existía o no existía, ¿sí? Entonces ahí se habló precisamente de los delitos de mera conducta o jurídicos, es decir, con solo realizar esa incitación yo podría estar inmerso en ese delito de la instigación a delinquir, ¿vale? Profe, ese fue uno de los agravantes de EPA Colombia, como instigación al terrorismo, incitación al terrorismo. Fíjense ustedes, ¿y por qué? ¿Ustedes podían sentir esa instigación a delinquir o al terrorismo? No se puede sentir, ¿cierto? Pero el mensaje era claro a través de las redes sociales, ¿cierto? Bueno, no tan claro porque siempre ha habido discusión sobre esa sentencia de la EPA Colombia que ha sido como muy fuerte o fue muy fuerte en algún momento la moderación o la interpretación de los delitos que ella cometió. Pero bueno. Listo. Vamos a dejar hasta aquí y por favor, lean, retomen lo que hemos estudiado. La tarea es esa, porque si ustedes vienen a clase y tienen que devolverse 30 hojas atrás para ver el apunte, pues no les va a funcionar cuando vayamos a hacer los ejercicios, porque tienen que devolverse nuevamente a entender el concepto. Si tienen dudas, vamos a retomarlas la próxima clase. Mi idea es que podamos hacer ejercicios o más bien que podamos hacer parciales orales. Para eso, pues es necesario que ustedes tengan claro los conceptos que hemos venido trabajando, que son muchos. Cada clase sale un concepto nuevo. Entonces, si ustedes no los entienden, la idea es que los vayamos retomando durante las clases, porque son tan importantes. Y se los dije en la primera clase, esta es la base para que puedan entender los casos, para que puedan entender cuando les hagan una consulta y ustedes puedan decir, ah, oiga, sí, mire que sí, el sujeto activo es tal, o mire que ahí no se puede dar ese delito porque no es servidor público, ¿cierto? Ya uno empieza a comprender de manera más fuerte las estructuras del tipo penal. Ojo porque estamos viendo tipicidad apenas, ¿cierto? Y estamos viendo los elementos de la tipicidad. Nos falta revisar causalidad, nos falta hablar de nexo causal, nos hace falta hablar de ingredientes normativos y allí aprovecharemos para hablar de las ausencias de responsabilidad. Entonces, como las ausencias de responsabilidad son tan largas, quiero por favor que vayan revisando ese artículo, se los estoy diciendo con tiempo. Artículo 32 del Código Penal. Artículo 32 del Código Penal. ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? Ya lo estamos buscando, profe. No habrá, Ausencia de responsabilidad. Ajá, ¿qué dice? No habrá lugar a responsabilidad penal cuando, primero, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Dos, se Listo, actúe. paremos hasta ahí, paremos. Verifiquemos, por ejemplo, la primera. Vanessa, ¿qué es caso fortuito y qué es caso y qué es fuerza mayor? El caso fortuito es como que no se podía prever y la fuerza mayor es de, o sea, a pesar de que se pudo prever, se como que se extralimita en el resultado. ¿Sí será? Bueno, no sé. Revisaremos entonces cada ausencia de responsabilidad. Si ven que no es tan fácil describirla, sino que tenemos que tener un conocimiento acerca de qué es, por ejemplo, caso fortuito y qué es fuerza mayor. Fíjense en la segunda. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos que se puede disponer del mismo. ¿Yo puedo disponer de mi vida, por ejemplo? Yo Yo puedo puedo disponer, disponer de mi, ajá, yo sí. ¿sí? Y entregárselo a otro. Por ejemplo, yo le pongo Ah, mi vida a su disposición, Vanessa.
Profe, Se- de pronto cuando se presenta el tema de la eutanasia, que la persona pues pierde como toda situación y deja como esa, esa disposición propia a un familiar. Ojo, miren, en estos 4 minuticos vamos a revisar esa que nos está diciendo Marcelo. En el ejemplo, si yo me estoy muriendo de un cáncer, de una enfermedad terminal, y les digo a ustedes en este chat, por favor, vengan hasta mi casa y me matan porque no me aguanto este dolor, ¿ustedes podrían hacerlo? Pero es No, que ahí ya es No, no se homicidio. puede. ¿Cierto? A pesar de que tengo una enfermedad terminal, que el dolor sea exagerado, les estoy pidiendo ayuda. Otra cosa es que ese bien jurídico tutelado se puede hacer a través de un consentimiento. Viene un médico, me coloca un medicamento y termina mi vida, ¿cierto? Ese médico tendría una responsabilidad, no, No, esa es la doctor, porque hay un no, sigue. consentimiento por parte ¿cierto? suya. Ese consentimiento es una ausencia de responsabilidad. Fíjense que típicamente habría un homicidio. Profe, pero el consentimiento Pero no es legal. que yo se lo dé. Exacto. Claro. ¿El consentimiento qué, Vanessa? O sea, el consentimiento no se lo puedo dar yo no le puedo decir máteme y con eso ya, sino que tiene que ser por medio de un proceso. Claro, por eso es que se llama consentimiento válido, ¿cierto? Y la validez es claro, expreso, exigible, ¿cierto? Sin vicios del consentimiento, etcétera. No es solamente que yo lo dé, sino que haya un análisis de una junta de bioética que autorice precisamente terminar con la vida de ese paciente. En este caso, fíjense que lo más importante es todo el escenario que se da. Tenemos un homicidio, artículo 103. El que matare a otro. Si tenemos un homicidio, hay una tipicidad. Claro que sí, hay un homicidio. Homicidio hay, porque el que matare a otro, ¿nos dice el que matare a otro menos los médicos? No, dice el que matare a otro, ¿lo está matando? Sí lo está matando. Solamente es que existe ¿qué? Una ausencia de responsabilidad. Y la ausencia de responsabilidad es porque, ¿cierto? Hay un consentimiento válido. Entonces la conducta será típica, pero será antijurídica y ya lo vamos a revisar más adelante. Pero fíjense ustedes que para lo que nos interesa a nosotros, ¿es típica la conducta? Sí, ya, fin. Es típica porque dice el que matare a otro. El que se lleva el celular por equivocación, estamos en el salón y tenemos los mismos celulares o tenemos el mismo libro y se lleva el libro del otro, ¿cierto? ¿Es una conducta típica de hurto? Sí, se Sí. apoderó de la cosa del otro. Es una Pero conducta no tiene típica. la intención. No, su merced, no estamos hablando de intencionalidades, estamos hablando de tipicidades, ¿cierto? Ok. La tipicidad sí se da porque es el que se apodere de una cosa mueble o ajena del otro. Fin. Ya más adelante veremos las ausencias de responsabilidad y las antijuridicidades. Listo, doctores, lean ese artículo 32 que es súper interesante y largo. Bueno, listo, feliz fin de semana, que estén muy bien, chao. Chao, profe, Gracias, gracias. No, Gracias, profe. profe, profe. buen Gracias. Buen día. día. Gracias, profe.